¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rafael Cruz Aguirre. Este es el video de valoración de la función articular. El compañero Leighton, que va a ser mi paciente, la persona con la cual voy a valorar los distintos rangos de movimiento del cuerpo. El primer rango que vamos a evaluar es el hombro. El hombro tiene movimientos de los que realiza la articulación, que son flexión, extensión, ABD, rotación interna y rotación externa. Vamos a empezar primero poniendo nuestro goniómetro en brazo fijo sobre la cabeza del húmero. Vamos a palpar y donde sentamos la protuberancia de la cabeza del húmero. Por encima lo vamos a poner, obviamente con distintos movimientos, pero con el primer movimiento que vamos a ver va a ser con extensión de hombro. Le vamos a pedir al paciente que realice este movimiento y nosotros vamos a ubicar el goniómetro en posición a la cabeza del húmero, brazo fijo puesto. Le pedimos al paciente que realice el movimiento. Y nos da un total de 180. Ok. Para el siguiente movimiento que vamos a realizar, le vamos a pedir al paciente que realice este movimiento, que es la flexión de hombro. Flexión de hombro, vamos a ubicar nuestro goniómetro igual en la cabeza del húmero. Ponemos nuestro brazo fijo y le pedimos al paciente que realice el movimiento, lo cual nos da un grado de movimiento de 70 grados. Ok, el siguiente movimiento al cual vamos a pedir al paciente que realice es la ABD o abducción, que el movimiento que le vamos a pedir al paciente que realice es este. Nosotros vamos a ubicar el goniómetro en el brazo fijo, en la parte de la cabeza del húmero, su porción frontal, en la parte del pecho. Lo ubicamos. Ya que lo tenemos ubicado en nuestro brazo fijo, le pedimos al paciente que realice el movimiento. Okay. El cual nos daría un grado de 90 grados. Ok, el siguiente movimiento que le vamos a pedir al paciente que realice es la abducción, que es ADD. Le vamos a pedir que realice este movimiento para nosotros poder evaluarlo. De igual manera, ponemos nuestro brazo fijo por encima de la articulación femoral, palpamos, donde sentamos una protuberancia, que es la porción de la cabeza del húmero. Es ahí donde vamos a poner nuestro goniómetro en brazo fijo, para posteriormente pedirle al paciente que realice el movimiento previamente explicado. Por favor, ese momento. Okay. Y tenemos un grado de movimiento de 60 grados. Ok. El siguiente movimiento que le vamos a pedir que realice el paciente es rotación interna y rotación externa. Para eso le vamos a pedir al paciente que ubique su brazo por encima del cuello en esta posición, con el brazo arriba, como si estuviese haciendo la mano. El goniómetro va a estar posicionado en su punto fijo, el brazo fijo en el codo, en la protuberancia del codo, la primera, ni en el bicóndilo ni en la epitrófia, en el primer codo, para posteriormente pedirle al paciente que realice el movimiento de rotación interna. Realizamos el movimiento. Y lo que nos da un grado de 140. Para el siguiente movimiento le vamos a pedir al paciente que posicione su brazo de esta manera. El movimiento que vamos a realizar es rotación externa, que es hacia afuera, pero le pedimos al paciente que ponga el brazo de
hacerlo, a no ser que esté acostado, pero lo voy a evaluar de esta manera. Igualmente ponemos nuestro manómetro en su brazo fijo en la parte del codo, lo posicionamos para posteriormente pedirle al paciente que realice el movimiento. ¿Okay? El cual nos daría un grado de movilidad de 90. Bueno, continuando con la valoración, la siguiente articulación que vamos a valorar es la del codo. Le vamos a pedir al paciente que de esta manera ponga el brazo, que esté en posición 0, posición neutra, para nosotros posteriormente ubicar el goniómetro en el troque para poder evaluarlo, igualmente en nuestro brazo fijo, y le pedimos al paciente que realice el movimiento de flexión. El cual nos da un grado de 80 grados. Para el siguiente movimiento vamos a pedir al paciente que tenga la mano flexionada para posteriormente hacer la extensión. Para nosotros poder evaluarlo vamos a poner nuestro brazo fijo en el epicóndilo para después pedirle al paciente que realice el movimiento. Ya teniendo ubicado, le pedimos que realice el movimiento, el cual nos da un movimiento de 30 grados. Ok, siguiendo con la valoración, el siguiente movimiento y articulación que vamos a evaluar es la reja carpiana. Los movimientos que vamos a evaluar aquí son flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. El primer movimiento que le vamos a pedir al paciente que realice es la flexión. Vamos a ubicar nuestro goniómetro en las apófisis estiloides con nuestro brazo fijo posicionado y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento de flexión. Vamos otra vez de 0 y el paciente tiene un rango de 80 grados. El siguiente movimiento que le vamos a pedir al paciente que realice es la extensión, que es de esta manera. Igualmente posicionamos nuestro goniómetro en su porción del brazo fijo, igual en la apófisis estiloides, ya que lo ubicamos, la tenemos ubicada. Le pediremos al paciente que realice el movimiento, siempre contando que en cuanto él realice el movimiento nosotros vamos a bajar el brazo móvil del goniómetro. Teniendo eso en cuenta, lo ubicamos y pedimos que el paciente realice el movimiento. Y el paciente aquí presenta 60 grados de rango de movilidad. Ok, el siguiente movimiento que vamos a evaluar y realizar es desviación radial y desviación cubital. Primeramente ubicando nuestro goniómetro por su brazo fijo en el estacoides, que nosotros mismos lo podemos palpar. Están las apófisis estiloides. Si palpamos con un poco de fuerza, podemos sentir la primera línea de los huesos del carpo, que es en su porción de esta manera. ¿Okay? Ya que lo tenemos ubicado, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento ya sea a radial o cubital. Radial. ¿Ok? Y tenemos un rango de 40. Es desviación cubital. Igualmente vamos a poner nuestro goniómetro en el escafoides. Ya que lo ubicamos, le pedimos al paciente que realice el movimiento hacia cubital. ¿Ok? Y presenta 40 grados de movilidad igual. Ok, en la siguiente articulación que vamos
abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. El primer movimiento que vamos a evaluar es la extensión. Vamos a ubicar nuestro cronómetro por su presión del brazo fijo en la cabeza del fémur. Palpamos las crestas ilíacas por su parte, crestas ilíacas, y ya que tenemos ubicadas las crestas ilíacas, está por debajo la cabeza del húmero. Ya que tengamos ubicada la cabeza del húmero, vamos a poner nuestro cronómetro por su brazo fijo y pedirle al paciente que realice el movimiento de extensión. Aquí el paciente tiene 130 grados como rango de movimiento. El siguiente movimiento que vamos a evaluar es la flexión. El siguiente movimiento es la extensión. La extensión de cadera. Vamos a pedirle al paciente que se acueste en cúbito prono, de esta manera. Nosotros igualmente vamos a ubicar nuestro brazo fijo en la cabeza del fémur. Ya que lo tengamos ubicado, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento de extensión. Ya que está hecho, tenemos un rango de movimiento de 30 grados. El siguiente movimiento que vamos a realizar es la abducción y la aducción. Como ABD o abducción entendemos que es el alejamiento de la porción del cuerpo hacia esta manera, y la aducción es el acercamiento de esta manera. Para poder evaluarlo, nosotros vamos a poner nuestro cronómetro por su posición en las crestas ilíacas. Ya que tengamos ubicada la cresta ilíaca, lo ponemos por encima del cronómetro, el brazo móvil y el brazo fijo será el que movamos para poder evaluarlo. Pedimos al paciente que realice un movimiento de abducción hacia afuera. Por ejemplo, aquí nuestro paciente puede realizar más de lo normal, pero nosotros lo que tenemos de movimiento es de 60 grados. Puede llegar a más, pero pues lo que nosotros necesitamos evaluar y el rango útil de movimiento va a ser ese. Como siguiente movimiento, continuando con la evaluación, vamos a pedir al paciente que realice un movimiento de aducción, igualmente poniendo y posicionando nuestro cronómetro en las crestas ilíacas y pidiéndole al paciente que realice un movimiento de aducción, o sea, hacia adentro. Le pedimos que realice el movimiento, llega más. Aquí nuestro paciente llega a 40 grados, tiene un movimiento de 40 grados. El siguiente movimiento que vamos a evaluar es la rotación interna y rotación externa de la cadera. Vamos a posicionar nuestro goniometro, su brazo fijo, en la parte de aquí, que es el. Vamos a posicionarlo en la rótula del brazo fijo, y para rotación externa vamos a pedir al paciente que acerque su pie hacia el otro lo más que pueda sin levantarlo, solamente realizando este movimiento, no levantándolo, no haciendo el esfuerzo, solamente pidiéndole que lo acerque al otro lo más que pueda. Ya posicionado nuestro goniómetro, le pedimos al paciente que realice el movimiento, el cual tiene un movimiento de 50 grados en su rango de movilidad en rotación externa. Rotación interna, igualmente vamos a posicionar el goniómetro en la rótula, lo posicionamos y le pedimos al paciente que haga, pero ahora lo contrario, que aleje el pie lo más que pueda del otro. Pedimos al paciente que realice el movimiento. Y aquí el paciente realiza un movimiento de 40 grados. El siguiente movimiento que vamos a evaluar en rodilla es la flexión. El paciente va a estar de esta manera situado con la pierna extendida. Nosotros vamos a ubicar el goniómetro por su porción más cercana hacia la cadera y la otra en vista hacia los maleolos del tobillo.
Vamos a pedirle al paciente que la flexione, pidiéndole que realice el movimiento ya teniendo el brazo fijo. Ok, aquí el paciente tiene 80 grados de rango de movilidad. Ok, para el siguiente movimiento de esta extensión, vamos a ubicar el goniómetro en posición a la pierna, que esté de esta manera, para posteriormente pedir al paciente que extienda la pierna al lado de la rodilla. Lo posicionamos, pedimos al paciente que realice el movimiento. Ok, y el rango de movilidad aquí que nos tiene que dar a nosotros es de 0, completamente 0. Continuando con la valoración, seguimos con la articulación tibioperonea astragalina. Especialmente vamos a posicionar nuestro goniómetro por su porción del brazo fijo en los maleolos. En maleolo posicionamos nuestro brazo fijo. Ya que tenemos nuestro brazo fijo, le vamos a pedir al paciente que relaje el pie, que lo relaje de una manera normal, y después posteriormente pedirle que realice una dorsiflexión, que para que el paciente lo entienda, una dorsiflexión es que flexione el tobillo simplemente. ¿Ok? Ya que le explicamos los procedimientos al paciente, vamos a pedirle que realice el movimiento de plantiflexión. Le pedimos que lo realice. Ok, ya que lo tenemos, aquí está, nos dio un rango de 70 grados, un rango de 70 grados en dorsiflexión. La siguiente que vamos a evaluar es la plantiflexión, y para este movimiento le vamos a pedir al paciente que se acueste boca abajo o de cúbito prono, para poder evaluar el movimiento de plantiflexión. Siguiendo con el siguiente evaluación, vamos a evaluar el movimiento de plantiflexión, que para que el paciente lo entienda le vamos a pedir que flexione su tobillo de esta manera, para nosotros poder evaluar el rango de movimiento útil que éste tenga. Nosotros vamos a posicionar nuestro brazo fijo en el maleolo externo. En el maleolo externo lo posicionamos. Ya que lo tengamos posicionado, le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento ya explicado o la plantiflexión. Le pedimos que lo realice. Ok. Y este tiene un movimiento un rango de 20 a 25 grados más o menos, que es lo normal. Es de 0 a 30, 35, ya si es una persona que tenga de una hiperlaxitud muy grande, pero pues está entre los rangos normales este movimiento. Ok, como conclusión de este tema, podemos afirmar y podemos decir que la goniometría es una parte muy importante y fundamental dentro de la fisioterapia, ya que va muy tomado de la mano con la parte de la evaluación y el diagnóstico, porque de esta manera nosotros podemos evaluar el rango funcional de movimiento que tenga cada articulación después o antes de algún tipo de suceso, ya sea algún accidente o sea preventivo. Es importante aclarar que se tiene que tener un conocimiento vasto y amplio, o mínimo saber qué es lo que estás haciendo para poder realizar un examen goniométrico de manera correcta, ya que si lo haces de manera incorrecta, como luego pueden llegar a suceder con ciertos equipos o ciertos goniómetros, que como usted explicaba en clase, que muchas veces estos goniómetros están al revés o marcan mal, hay que tener muy en cuenta eso, ya que puede que eso altere el examen o el diagnóstico goniométrico, y por ende vamos a dar un mal diagnóstico fisioterapéutico y, lo peor aún, una mala terapia, ya que esto va encaminado a la terapia que nosotros vamos a realizar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos recuperar función, queremos recuperar rango de movimiento, y si nosotros evaluamos mal
y evaluamos mal el rango del movimiento del paciente y nosotros pensamos que su rango de movimiento está bien cuando realmente eso es lo que está afectado, es ahí donde a nosotros nos va a afectar como fisioterapeutas. Otro de los puntos importantes que hay que aclarar es el hecho del saber las estructuras óseas y dónde posicionarlo. Porque si nosotros posicionamos mal nuestro ergoniómetro a la hora de realizar ciertos movimientos, como puede ser la ABD y la ADD en la articulación glenohumeral, si nosotros posicionamos mal nuestro goniómetro y en vez de posicionarlo en la manera correcta, que es más o menos en el acromion, arriba de la cabeza del húmero, si nosotros lo hacemos de manera incorrecta y lo hacemos, no sé, más cerca de la clavícula y del cuello de las cervicales, al hacerlo nosotros nos va a arrojar un movimiento erróneo. Por ende, nuestro examen goniométrico va a salir de manera incorrecta y a nosotros eso nos va a perjudicar mucho. Así que, como conclusión puedo decir y puedo afirmar que es importante poder tener un conocimiento amplio del examen goniométrico y de lo que se está realizando, ya que de esta manera nosotros vamos a poder realizar una excelente, si no es que perfecta evaluación y así una buena recuperación para con nuestros pacientes. Muchas gracias.